Francia está en el juego y los aviones Mirage y los misiles ya están en camino. Putin está histérico y Agapki está en el horizonte. Estados Unidos está preparando armas para Ucrania, lo que provoca pánico en el Kremlin. Las negociaciones lo pusieron todo patas arriba. Washington dio este paso. La OTAN hace sonar la alarma. Se abren urgentemente los arsenales de municiones a Ucrania. Y no solo eso, Europa se ha involucrado plenamente en el apoyo a Ucrania. Starlink no despegó en ruso. El fracaso tecnológico de Rusia, Galil Front 2027 Ucrania en la UE. La declaración que dejó atónitos a Moscú, les contaré todos los detalles y luego Ucrania la acogerá con agrado. Hoy Rinata Aslanova y los últimos acontecimientos. Cazas Mirage y misiles de defensa aérea. Ayuda militar de Francia. Ya está en camino. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fedorov, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga francesa, Catherine Vautrin. Informó que discutió con ella el suministro de municiones y medios de largo alcance para Ucrania. También se debatió la entrega adicional a Ucrania de aviones Mirage y la lucha contra la flota en la sombra de Rusia. Agradezco la disposición de entregar en un futuro próximo misiles adicionales de fabricación francesa. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que algunos países de la UE tienen importantes reservas de misiles interceptores para sistemas de defensa aérea y pueden transferirlos a Ucrania. Yo podría informarles confidencialmente, pero no en una sesión pública, quiénes exactamente tienen grandes reservas de interceptores. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas Conjuntas de la OTAN en Europa declaró que está completamente de acuerdo en que una parte significativa de este armamento debe ser transferida a Ucrania, ya que actualmente esto es una prioridad evidente. Llamó la atención de los eurodiputados sobre el hecho de que cada noche se lanzan entre 20 y 50 misiles y cientos de drones contra Kiev, Leópolis, Kharkov y otras grandes ciudades de Ucrania. Las tasas de interceptación han disminuido y esto ha sucedido porque algunos sistemas NASAMS que actualmente están en Ucrania no cuentan con la cantidad suficiente de misiles interceptores para repeler los ataques. Los sistemas Patriot también necesitan un suministro constante de misiles interceptores. Él señaló que hay dos formas de cubrir este déficit. La primera son los paquetes de ayuda de la UE y EEUU, ya que una parte significativa de este sistema la componen precisamente los interceptores para los complejos NASAMS y Patriot. La segunda es lo que ustedes tienen en sus arsenales nacionales. Donde sea posible, ayuden a presionar a su gobierno para que lo hagan. Algunos gobiernos ya están actuando. Paralelamente, en el Bundestag se hizo un llamado para entregar a Ucrania más sistemas de defensa aérea y misiles Taurus. La copresidenta del partido opositor alemán, Los Verdes, instó al gobierno a reforzar la defensa antiaérea de Ucrania ante el aumento de los ataques rusos y a entregar armamento a Kiev. Armas de largo alcance. Es notable que en Estados Unidos se haya comenzado a hablar sobre la posibilidad de proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania. Las discusiones sobre este tema ya se habían dado antes, pero por razones desconocidas la cuestión fue puesta en pausa. Ahora, sin embargo, esta arma podría convertirse en un argumento de Trump para obligar a Vladimir Putin a terminar la guerra. El militar de las fuerzas de Teroviso, Alexander Musenko, destacó que en el Kremlin empiezan a sospechar que no todo puede ir tan bien. Para Rusia, todo esto se debe a que hay imprevisibilidad y cierta falta de coherencia en las acciones de Trump. Y esto podría afectar a Rusia de manera muy desagradable. Estados Unidos ahora ocupa la posición de mediador activo, ya que quiere una pronta finalización de la guerra. Eso no es un secreto. A pesar de la presión de la administración estadounidense sobre Ucrania, subrayando que nuestro gobierno debe estar preparado para la paz, Volodymyr Zelensky se reunió exitosamente con Trump en Davos. Como consecuencia, probablemente se acordó el suministro de misiles adicionales de defensa antiaérea para nuestro país. Además, continúan las discusiones sobre el plan de reconstrucción de Ucrania por 800.000 millones. También hay una postura respecto a Rusia. Estados Unidos está negociando con Kirill Dmitriev sobre la restauración de los lazos económicos y las perspectivas para Rusia si detiene la guerra contra Ucrania. Pero también existen métodos de presión. Ahora ha surgido la cuestión de los Tomahawk. El Kremlin le teme mucho a esto. El entorno de Putin entiende que los ataques con misiles Tomahawk serían aún más negativos que otros ataques de Ucrania con armas menos potentes. Esto afectaría seriamente las capacidades del presupuesto ruso, en particular los ingresos por la venta de petróleo y gas.
Musienko cree que Estados Unidos no lo hace en vano. Han activado estas conversaciones. Esta declaración probablemente se hace en vísperas de la próxima ronda de negociaciones para que en el Kremlin realmente piensen en acercarse al final de la guerra ruso-ucraniana. En Washington está creciendo la influencia del grupo de partidarios de Ucrania, que consideran que la única manera de obligar a Putin a negociar es fortalecer drásticamente la posición de Kiev. Una de las ideas que se vuelve a debatir es la propuesta de Ucrania sobre los misiles de crucero Tomahawk, sobre cómo Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania y debilitando a la Federación Rusa. A continuación. Tomahawks para las Fuerzas Armadas de Ucrania en Estados Unidos. Una nueva estrategia de presión sobre el Kremlin. Washington debate atacar dentro de Rusia para forzar a Putin a negociar la paz. Un pequeño grupo de defensores de Ucrania en Washington sostiene que la única manera de obligar al dictador ruso a sentarse a la mesa de negociaciones es fortalecer significativamente la posición de Kiev, y esto se puede hacer con la ayuda de cohetes Tomahawk. Como ha demostrado la experiencia del último año, solo en Estados Unidos se mencionaron los misiles Tomahawk. Putin inmediatamente comenzó a mostrar el máximo nivel de constructividad, o mejor dicho, constructividad, y a intentar por todos los medios demostrar que desea la paz. En cuanto Putin entendió que no habría ningún misil Tomahawk en Ucrania, pues ya está, después de eso comenzó la campaña para destruir la infraestructura energética ucraniana, el terrorismo contra las ciudades ucranianas. En el centro de esta iniciativa está Dan Rice, presidente de la Universidad Americana en Kiev y exasesor especial del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quien se reunió con el ministro de Defensa de EU, según informa Kiev Post. Putin solo reacciona ante la fuerza. Si él no acepta la paz, en mi opinión, hay una alta probabilidad de que el presidente Trump apruebe el uso de los Tomahawk. Rice se negó a revelar los detalles de la reunión, calificando la mayor parte de la conversación como confidencial. Sin embargo, sí reveló lo que él mismo propuso. Según él, pidió directamente al ministro de Defensa que proporcionara a Ucrania misiles Tomahawk, aunque fuera una cantidad pequeña y no divulgada. Incluso si nos entregan 20, 30 o 50 misiles, no cambiarán la situación. Necesitamos cientos de misiles al mes para tener al menos algún tipo de influencia sobre la Federación Rusa. Y las últimas cifras, los rusos lanzan al mes. En Ucrania se lanzan alrededor de 300 misiles de diferentes tipos al mes. Nosotros deberíamos lanzar no menos, preferiblemente más. Solo así se puede realmente presionar a la Federación Rusa. Ucrania intentó obtener estos misiles de Estados Unidos incluso durante el mandato de Biden. Pero hasta ahora los Tomahawk no han llegado a estar en servicio en el ejército ucraniano. Se cree, se dice, aunque no lo sabemos con certeza, pero las malas lenguas. En la red se comenta que Estados Unidos puede producir alrededor de 100 misiles al año. 100 misiles al año. Es decir, para la gente común parece, 100, parece mucho, 100 misiles, eso es mucho. Veamos desde otro punto de vista. El costo de cada misil, según diferentes estimaciones, puede ser de $2 millones por misil, o $4 millones, como por ejemplo, en su momento los estadounidenses vendieron a Japón. Es decir, para ellos mismos cuesta un poco más de 2 millones y para los japoneses 4,25 millones por cada misil. O sea, son sumas muy grandes. Parecería que si el problema no es el dinero, entonces el problema es la cantidad. Por eso, si Trump aprobará el suministro de Tomahawks, sigue siendo una pregunta abierta. A la vez, algunos funcionarios creen que los misiles estadounidenses podrían influir sobre Rusia en las negociaciones. Otros temen que, por el contrario, el envío de Tomahawks frustre la diplomacia. Si Estados Unidos hubiera dicho claramente que, en caso de que Rusia destruyera el sector energético ucraniano, Ucrania recibiría misiles Tomahawk, te garantizo que nada de lo que está ocurriendo ahora habría pasado. Pero Estados Unidos tiene otros enfoques. Intentan persuadir a Putin de buena manera, mantener buenas relaciones con él y todo en ese sentido. Por eso, sinceramente, no creo, en principio, que Estados Unidos bajo Trump le dé a Ucrania misiles Tomahawk. Recordemos que los misiles de crucero estadounidenses Tomahawk tienen la capacidad de almacenar en su memoria hasta 15 objetivos preprogramados y pueden cambiar el punto de destino directamente en vuelo, además de poder portar tanto cargas nucleares como convencionales. Mientras tanto, en Rusia fracasó el lanzamiento del análogo ruso de Starlink. El Kremlin intenta desesperadamente sustituir la tecnología de Elon Musk para no depender de Occidente, pero hasta ahora no lo consigue.
Por eso el ejército ruso utiliza Starlink de la manera tradicional, pero le da un nuevo uso. ¿Para qué los rusos colocan Starlink en sus drones y por qué no logran crear su propia comunicación satelital? Lo contaremos en el reportaje. En estas imágenes vemos el conocido dron ruso Molnia. Pero hay algo inusual en este UAV, un Starlink directamente en el fuselaje. A principios de diciembre, los rusos empezaron a colocar módems de comunicación satelital en sus drones. Estos drones no se ven afectados por los sistemas de guerra electrónica, pero eludir la guerra electrónica no es la única razón para esta mejora en los UAV rusos. Ellos buscan soluciones que puedan mejorar las capacidades de los medios de ataque. Y son precisamente los terminales Starlink los que brindan esa posibilidad, porque garantizan un canal de comunicación de calidad. Está claro que tiene cierto retraso. Está claro que esto, en principio, encarece considerablemente los medios de ataque, pero entendemos que sigue siendo mucho más barato que usar, por ejemplo, misiles como el J-101 o el Iskander. El arsenal de drones que Rusia está reforzando tanto sigue ampliándose. Estas ya son imágenes del dron BM-35 al que le han colocado un Starlink. Este tipo de UAV probablemente ya ha llegado hasta Dnipro e incluso hasta Kiev. Esta tecnología rusa también ha llegado a los Shahed. Los drones, controlados manualmente, volaban casi a ras de suelo para no ser detectados por los radares. Uno de estos Shahed, según el especialista en radiotecnología y asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Sergei Flesha-Bezkresny, atacó a los helicópteros. Este método de llamada optimización de drones es relativamente nuevo, pero en el Kremlin entienden que Ucrania pronto encontrará la manera de contrarrestar estos UAV. Pero Rusia no tiene intención de abandonar la idea de reforzar sus medios de ataque mediante comunicaciones satelitales. Por eso está trabajando en la creación de su propio Starlink nacional. El enemigo busca una solución para crear su propio sistema de comunicaciones, que le permita operar en el mismo modo. Por eso, estas intenciones son un intento directo de reemplazar el Starlink existente por su propia red de comunicaciones, que les permitirá controlarla y usarla de manera independiente, sin complicaciones, por ejemplo, relacionadas con sanciones u otras restricciones que enfrentan los rusos al adquirir terminales de Starlink. Pero hasta ahora, los rusos no han logrado superar ni siquiera alcanzar a Elon Musk. En Rusia fracasó el lanzamiento del análogo ruso de Starlink. Sería gracioso, como decimos en nuestro país, si no fuera tan triste, como... Según informan los medios rusos, el lanzamiento del primer lote de satélites de órbita baja para acceso de banda ancha a Internet se pospone por tiempo indefinido, ya que no se lograron concretar los ambiciosos planes del gobierno. Según dos interlocutores del mercado espacial, el lanzamiento de los primeros 16 aparatos se pospone hasta 2026. Esto podría deberse a que aún no se ha ensamblado la cantidad necesaria de aparatos. Por su parte, en la oficina 1440 declararon que la empresa está trabajando conforme a los plazos previstos y prometieron proporcionar información sobre el avance del proyecto a medida que se vayan superando las etapas. Las fechas exactas de lanzamiento y otra información confidencial no están sujetas a divulgación. No está claro cómo planea el Kremlin llevar adelante su plan de desplegar 156 dispositivos en 2026. Daremos nuestra respuesta. Starlink con el proyecto Dawn, oficina 1440. Desde que el proyecto inició en mayo de 2025 pasó medio año y en órbita de los satélites prometidos no hay ninguno. Si trabajan con empeño, en cualquier caso, algún sistema similar podrían lograr hacer. Pero recordemos que incluso en la Unión Soviética había problemas significativos precisamente con los sistemas satelitales, que pudieran proporcionar las capacidades que, por ejemplo, ofrecen los satélites estadounidenses. Por eso, sin duda, hay un montón de interesados que quieren dispersar el dinero ruso y, en términos generales, presentan diferentes proyectos que, ya en la etapa de formación, se puede decir que no tendrán éxito. Pero esto se presenta de manera atractiva y se vende a los líderes del Kremlin. La empresa aeroespacial que se encargó de desarrollar un análogo de Starlink comenzó antes los trabajos para crear la comunicación satelital rusa. En 2023 y 2024, la oficina 1440 inició las pruebas de las tecnologías. Incluso hubo misiones experimentales como resultado de las cuales se lanzaron 6 aparatos, pero esto no es lo que Putin esperaba. Crear potentes grupos de satélites busca asegurar navegación y comunicación de alta calidad y el envío de datos. Ahora se trata del componente comercial, la ampliación y la financiación estatal. Putin asignó casi $1.500 millones al Starlink nacional. Y no es de extrañar, porque al dictador del búnker le gusta mucho el invento de Elon Musk, así como el propio Musk. En cuanto al negocio privado de Elon Musk, sin duda es una persona destacada. Eso hay que reconocerlo.
En el año 2025, la empresa planeaba lanzar entre 150 y 180 satélites al año. En el año 2035, la constelación debería incluir más de 900 satélites. En las condiciones de la sustitución de importaciones del Kremlin, esto no es solo un objetivo irreal, sino que, según el observador político-militar Alexander Kovalenko, roza lo absurdo y esquizoide. En el momento en que se hizo esta declaración, ya se percibía cierta profanación en la historia del proyecto Rasvet. Además, Bureau 1440 lanzó los primeros 6 satélites de prueba en 2023. Amanecer, que proporcionaba velocidades de transferencia de datos de hasta 12 megabits por segundo, con una latencia de hasta 41 milisegundos. Pero el matiz de estos satélites es que están ensamblados. Se fabricaron principalmente con componentes occidentales, cuyo suministro a Rusia está ahora cerrado debido a las sanciones. No se descarta que la Federación Rusa pueda pedir ayuda a sus socios y utilizar tecnologías iraníes y chinas. Pero para eso, en Rusia deberían desear tener su propio Starlink más que robar dinero. Ahora lo explicamos. En 2018, el entonces jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, ya le prometió a Putin un Starlink hecho en Rusia. Pero el ambicioso proyecto Esfera se convirtió en un no menos ambicioso desfalco del presupuesto. En ese momento, el proyecto se valoraba en $60.000 millones. La exploración espacial debe convertirse en algo mucho más significativo. Un factor para el desarrollo nacional. El nuevo proyecto, aunque más barato, tiene aún más problemas para su creación, pero a Putin le prometen otro invento nacional. Y otra tanda de no muy buenas noticias para Putin. En 2027, Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea. Estas son las condiciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Así lo declaró a los periodistas el presidente de Serbia, Vučić. ¿Qué dicen en el Kremlin? ¿Y qué le aportará a Kiev la adhesión a la UE? Vean a continuación. 2027, Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, hizo una declaración inesperada. Según él, la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea forma parte de un posible plan de paz entre Kiev y Moscú. Te estoy contando lo que he oído en alguna parte y no te lo diría si no fuera verdad. Así que me enteré de que parte del plan es un plan de paz si Rusia y Ucrania lo alcanzan. Porque no solo ambas partes estarán obligadas a cumplirlo, sino también una parte significativa de la comunidad internacional. Una de las partes del plan consiste en que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Se trata de un escenario de integración europea sin precedentes y acelerado, con la adhesión de Ucrania a la UE ya a partir del 1 de enero de 2027. Esos plazos son absolutamente poco realistas. Absolutamente. No existen tales planes en la Unión Europea. Y también hay que tener en cuenta que está lejos de ser un hecho que en 2026 se logre llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Es más, las conversaciones sobre la adhesión acelerada de Ucrania a la UE, lo más probable, son solo parte de una campaña informativa y política falsa, dirigida por los amigos del Kremlin. En particular, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, utiliza este tema en vísperas de las elecciones. Esta es una de sus técnicas negras y sucias de campaña electoral. Asustar a los húngaros diciendo que supuestamente Ucrania será admitida aceleradamente en la Unión Europea y que todos los beneficios, preferencias y subsidios agrícolas de la Unión Europea irán solo a Ucrania. Por eso lo repite el presidente de Serbia, quien tiene una relación especial con Rusia, al igual que Orbán. Porque Serbia también quiere estar en la Unión Europea, aunque no quiere jugar según las reglas europeas. Pero lo que realmente es posible en 2027 es la disposición de Ucrania para unirse a la Unión Europea. Según el presidente Volodymyr Zelensky, para Kiev es importante fijar una fecha concreta de adhesión a la UE directamente en el acuerdo de finalización de la guerra. Esto, según él, permitirá obtener garantías de seguridad claras y evitar un posible bloqueo de la membresía. Una de las garantías de seguridad para Ucrania es la membresía en la Unión Europea, y es precisamente por eso que siempre lo decimos. El año 27. Gitaros dice hasta el año 30. El año 2030, a día de hoy, es una fecha más realista. La Comisión Europea destaca que, a pesar de la guerra, Ucrania está demostrando un progreso notable. La comisaria europea de ampliación, Marta Kos, declaró anteriormente que Kiev está implementando activamente reformas y debe convertirse en miembro de la UE lo antes posible, siempre que se cumplan todas las condiciones necesarias. Esta posición también la confirma el representante de la Comisión Europea, Guillaume Mercier.
Según él, Ucrania ya ha pasado el escrutinio de la legislación, avanza en las áreas clave y ha adoptado importantes hojas de ruta, desde el Estado de Derecho hasta la reforma de la administración pública y la protección de los derechos de las minorías. Tenemos que pasar por todos los procedimientos. Por ejemplo, Hungría bloqueó incluso la apertura de los primeros clústeres. Pero aún así, las negociaciones comenzaron, negociaciones sustantivas, y luego simplemente esto ya se formalizará legalmente, la apertura y el cierre de estos clústeres. En total, hay 3 docenas y media de estos temas de negociación. Esto también requiere tiempo, normalmente 2 o 3 años. Luego viene la decisión política de la Unión Europea, el consentimiento de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y después la ratificación por cada país de la UE. En cuanto a la posición de Rusia, Rusia está categóricamente en contra de la adhesión de Ucrania a la OTAN. Pero ahora los funcionarios rusos oficiales están mostrando aquí, digamos, flexibilidad. Para Ucrania, la membresía en la UE no es solo un paso hacia el desarrollo económico, sino también un símbolo de la ruptura definitiva con el pasado soviético y, en las condiciones actuales de guerra, una garantía indirecta de seguridad. Sí, la Unión Europea no es un bloque político militar. No es una alianza militar, pero sin embargo es una unión política. Si Rusia ataca a Ucrania, la Unión Europea ya nos está ayudando ahora. Actualmente es nuestro principal socio que nos brinda apoyo económico, financiero y militar. Y si llegamos a ser parte de ella, con mayor razón. La mayoría de los países de la Unión Europea son al mismo tiempo miembros de la OTAN. Ucrania continúa demostrando una resistencia inquebrantable frente a los desafíos actuales, manteniendo su determinación firme mientras el conflicto evoluciona. El país muestra al mundo que su voluntad de proteger la soberanía nacional permanece intacta a pesar de las constantes presiones en este momento histórico tan determinante para su futuro. Demostrando su disposición a una integración europea acelerada, pero la cuestión clave sigue estando en manos de Europa. ¿Será posible? ¿Podrá toda la Unión acordar una fecha concreta para la adhesión? Hoy en día hay países que tradicionalmente bloquean el proceso, Hungría y Eslovaquia. Precisamente en sus manos están las llaves para una integración europea acelerada, pero el mapa político de Europa no es estático. Para el año 2030, en estos países se celebrarán elecciones. Los escaños parlamentarios pueden cambiar y con ellos las posiciones de las fuerzas que bloquean. ¿Y ustedes qué opinan sobre los últimos acontecimientos? Esperamos sus comentarios. Esto es solo el comienzo.